Ya, hoy día nos toca ideas filosóficas, ¿no? A ver, ¿alguien me confirma? Sí, profesor. Ya. Bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquellos que dieron inicio la química, como por ejemplo Demócrito. Demócrito, discípulo de Leucipo, sostenía que la teoría de su maestro de un átomo era eterno, invisible e indivisible y homogéneo. Y así como él, hubieron muchos, ¿no? Que tenían ese pensamiento. O sea, aquí sí que el átomo no se ve, no se puede dividir. Y este es un caso de este señor Demócrito. Luego, Empédocles. ¿Quién fue Empédocles? Empédocles, él sostenía que la materia estaba constituido por cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua, ¿no? Cuatro elementos esenciales que estaba constituido la materia, pues, ¿no? Del universo. Este señor se llamó Empédocles. Luego Aristóteles, él indicaba que de los cuatro elementos, ¿no? Eh, estaba relacionado con la acción. Por ejemplo, el fuego, lo caliente, el aire, lo húmedo. Bueno, en este caso, el aire y el agua forman la humedad, pues, ¿no? El frío, con relación al aire y la tierra, y entre la tierra y el fuego, lo seco. Entonces, eso es lo que indicó Aristóteles, pues, ¿no? Luego también la teoría de Dalton, ¿no? La teoría de Dalton indicaba que todo, toda la masa se conserva, ¿no? Y él abría más el campo de la explicación de la química a partir de la Boyce. La Boyce, pues, indicaba esto, ¿no? De la conservación de la masa. Pero Dalton indicaba sus principios, indicando que todos los elementos están constituidos por partículas discretas, invisibles e indestructibles. Los átomos de un elemento son idénticos en todas sus propiedades. También indicaba que todos los átomos de elementos diferentes son totalmente diferentes a sus propiedades. En las reacciones químicas se produce un reordenamiento de los átomos sin que el átomo se destruyera, ¿no? Entonces, en resumen, Dalton indicaba que el átomo era como una esfera, partículas delgadas, pequeñas, diminutas, no visibles, pero eran bien sólidas, sólidas que no se podía dividir, ¿no? Eso es lo que indicaba. Además, estas esferitas eran iguales a un mismo elemento, pero diferentes en tamaño, propiedades, ¿no? Con otro tipo de elementos. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que daba a entender Dalton. Y tenemos, practiquemos. A ver, chicos, vamos a, vamos a comenzar ya con la página 89. A ver, todos, página 89. ¿Ya? Todos, por favor, página 89. Ya, uno. El concepto atómico fue dado por el filósofo griego. ¿Quién fue, chicos? A ver, por aquí vamos a repasar. El concepto de átomo, ¿quién fue? Bueno, en este caso, a ver, por ahí, ¿ya respondieron? Demócrito, pues claro, Demócrito. A ver, chicos, apunten ahí, Demócrito.
Demócrito. Dos, el átomo en griego, ¿qué significa? A ver, por ahí. El átomo en Indivisible o indestructible. Divisible. indivisible, indestructible, ¿no? Indivisible. ¿Ya, chicos? A ver, chicos. Acá hay una sugerencia por parte de su compañero. Dice en la primera, dice, el concepto atómico fue dado por el filósofo griego, ¿qué han puesto? Demócrito, ¿no? ¿Sí? A ver, acá está, Demócrito. Y dice que sostenía la teoría de su maestro, que el átomo es eterno. Leucipo. Entonces, pongan ahí los dos mejor, ¿ya? Demócrito y Leucipo. Aunque dice el concepto atómico fue dado por el filósofo griego Demócrito o Leucipo, cualquiera de los dos. Los dos sostuvieron que el átomo era eterno, ¿ya? Aunque Leucipo fue fue el precursor, ¿no? ¿Ya, chicos? Ahí le agregan. Dice, Leucipo afirmaba que la materia estaba constituida por partículas llamadas ¿qué? Átomos. 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 Ya, átomos. Listo. La siguiente, 4. El filósofo griego, espacio, sostenía que la materia estaba constituida por 4 elementos. Uy, facilito. ¿Cuál sería? Empédocles. 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 Apunten ahí, chicos, apunten. Siguiente. Los átomos de un mismo espacio tienen Elemento. propiedades idénticas. Elementos. Elementos. Muy bien, elementos. 6. En las reacciones químicas se produce un reordenamiento de los átomos. Fue enunciado por... Dalton. A ver, ¿qué dicen? Sí, Dalton. Dalton. Pues. Dalton. Siguiente. A ver, relaciones, chicos, ¿cuál sería? Profe, ¿podría subir a la 4? El filósofo griego sostenía que la materia estaba constituida por 4 elementos. ¿Cuál era? ¿Cuál sería, chicos? La 4. Empédocles. Empédocles. Ahí está. Vamos a ponerlo ya. Empédocles. Ah, sí, no le he apuntado. Ya, a ver acá. ¿Demócrito con quién? Con la C. ¿Qué más? Átomo con la D. Empédocles. Empédocles con la A.
y Dalton con la B. Ya. Ah, muy bien. Muy bien. Lo del, ¿quién fue el primero en emplear el átomo por primera vez? En realidad fue este señor, ¿no? Demócrito. Él fue el primero, porque el maestro, pues, Leucipo, él manejaba los términos, pero no tenía un concepto principal de lo que era átomo. Por eso que mejor póngale Demócrito, ¿ya? Ahí nos quedamos. Porque Demócrito ya utilizaba el término átomo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería. 8. ¿Verdadero o falso? ¿El átomo en griego significa sin división? ¿Qué dicen? ¿El átomo en griego qué significa, chicos? Sin división. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, pues. Sin división, pues. El átomo se puede dividir. 2. Leucipo afirma que la materia está constituida por partículas divisibles. ¿Así? Falso. Falso. Dalton pudo explicar brillantemente la ley de la conservación de la masa. ¿Así? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Seguro? Falso. Falso. Porque quien lo indicó fue Lavoisier. ¿Los átomos de los elementos diferentes tienen propiedades idénticas? Falso. Falso, pues falso. Todos los átomos son iguales, pero de un mismo elemento. 9. ¿Verdadero o falso? En las reacciones químicas se producen nuevos elementos, ¿sí? Verdadero. No, falso. Lo que se produce son nuevos compuestos. ¿Ya? Nuevos compuestos. Los elementos se mantienen, no cambian. 2. Según Dalton, dos elementos se pueden combinar en más de una relación. Verdadero. 3. ¿El átomo es la misma porción de la materia? ¿O es la mínima proporción de la materia? Verdadero. Claro, pues. Es lo mínimo que se puede rescatar. Demócrito, discípulo de Leucipo, apoyó la teoría de su maestro. Verdadero. 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 Ya. Muy bien, chicos. 10. La materia está constituida por 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Fue enunciada por La E, profe. Empédocles. 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 11. Indique verdadero o falso. Los átomos de diferentes elementos son iguales. Falso. 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 La ley de conservación de la masa fue dada por Proust. Falso. ¿Ah? Falso. Verdadero. ¿Verdadero, seguro? Falso, Falso, profe. profe. Falso, pues. La conservación de la masa fue dada por Lavoisier. En griego, la palabra átomo significa sin división. Verdadero. Verdadero. Ya, entonces, ahí hay dos falsas y una verdadera. Ya, apunten, chicos. Doce. Respecto al enunciado de Dalton, indica verdadero o falso. ¿Todos los elementos están constituidos por partículas discretas? Verdadero. Todos los elementos están constituidos por partículas discretas. Sí, verdadero, póngale. ¿Los átomos de elementos diferentes tienen propiedades iguales? Falso.
Bueno, hay algunos que sí, coincidentes, pero están diciendo los átomos, o sea, están generalizando, por lo tanto es falso. Los átomos de dos elementos, los átomos de dos elementos, dice, se pueden combinar en más de una relación entera. A ver, verifiquen. Verdadero. Claro, verdadero. Trece. Todos los elementos están constituidos por partículas discretas, indivisibles e indivisibles. Fue enunciado por Leucipo. ¿Leucipo? Leucipo. A ver, ¿qué dicen, chicos? Su compañero dice Leucipo. ¿Qué dice? Dalton. Profe, no le veo confusión porque los dos a veces afirmaron lo mismo. Como dice Samantha, no escucho muy bien. Para mí es la E, profe. Leucipo. A ver, ¿qué dicen, chicos? Su compañero dice que es Leucipo. Para mí es la C, profe. La E. Demócrito. A ver, vamos a descartar. Leucipo, Demócrito. A ver, dice, discípulo de Leucipo sostenía la teoría de su maestro que el átomo es eterno, invisible e indivisible. Entonces sería Leucipo, claro, Leucipo. Leucipo, pongan, chicos. 14. Pudo explicar brillantemente la ley de la conservación de la masa enunciado por Lavoisier. ¿Quién explicó? A ver, verifiquen ahí. Dalton. A ver, ¿qué dicen los demás? Dalton. Dalton, profe. Dalton. Dalton. ¿15? ¿Qué alternativa no se asocia a la palabra átomo? Uy, ¿cuál sería? Positivo. La E. Sí, esa es la respuesta, la E. A menos pues que haya perdido electrones, ¿no? Ahí se considera negativo o positivo. A ver, chicos, me da unos segunditos.
Chicos, ahí en el chat les he puesto una asistencia. A ver, verifiquen. A ver, ¿me confirman? Profe, Sí. hoy vamos a hacer varios temas. Bueno, como queda un tema, y ya ustedes saben que ya estamos empezando la etapa final, a ver, vamos a ver si lo culminamos en otro bloque. Ok, porque este ya lo terminamos, este tema. De una vez, porque de ahí ya vamos a hacer repaso, ya para su examen final. ¿Sí? Ya, sí, sí. Era porque no entendía el por qué este lo hizo así, pero ya entendí. Que el primer bloque hizo un tema. Yo dije, ¿será que para el otro vamos a hacer otro? Ah, ya. Sí. Es que está fácil el tema, pues, o está difícil. Está fácil, profe, solo hay que ponerle atención para poder entenderlo. Sí, está fácil. Sí, sí, pero... Eso a pasó ver, más con los temas de física, química y biología. Solo hay que entenderlos para poder ser fácil. claro, pues. Sí, está facilito este tema. Está facilito. Pero un ratito, me dan unos segunditos para darle su Kahoot. Aquí tengo un Kahoot. A ver, chicos, en el chat les voy a pasar el Kahoot. A ver, ¿me confirman? ¿Les llegó? Por favor, veo alumnos que han apagado sus cámaras. Deben encenderlas. A ver, ¿me confirman? ¿Les llegó el Kahoot? Sí, llegó, profe. Ya. Chicos, concéntrense, por favor, concéntrense. Comiencen a hacer su Kahoot. De Demócrito fue el primero en introducir la idea de que la materia está constituida por elementos básicos indivisibles, llamados átomos. De hecho, la palabra átomo significa indivisible. Demócrito fue un pensador griego que vivió entre el 460 a.C. y el 370 a.C. Fue el padre del atomismo y discípulo de otros filósofos griegos como lo fueron Leucipo y Anaxágoras. Demócrito llega hasta su idea del átomo después de profundas reflexiones. Se cuenta que estando en la playa, pensó que los granos de arena eran el resultado de la fragmentación de rocas y que pese a su pequeño tamaño, seguían teniendo características de roca. Luego se cuestionó a sí mismo de esta manera: si divido el grano de arena, tendré 2 granos de arena. Si lo divido nuevamente, tendré granos más finos de arena. Pero, ¿y si lo divido todavía más? Seguidamente se preguntó: ¿puedo seguir el proceso de subdivisión de forma indefinida?
Entonces, concluyó que se llegaría a un punto tal que los granos no pueden fragmentarse más y se alcanza al constituyente básico indivisible, el átomo. En este video te explicaremos las características y los postulados del modelo atómico de Demócrito. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en livedirt.com. Características del modelo atómico de Demócrito. Demócrito no llegó a percatarse de que las combinaciones de unos pocos tipos de átomos bastaban para explicar toda la diversidad de la materia. Por el contrario, el filósofo pensaba que el átomo de los granos de arena era exclusivo de la arena. Lo mismo pasaba para la madera y para cualquier otra sustancia. Cada una poseía su propio tipo de átomo. En conclusión, para Demócrito el átomo era la fracción más pequeña posible de cada sustancia. Además, el átomo era sólido y sin estructura interna. Los átomos de los distintos materiales podrían diferir en tamaño, forma, masa, dando las características propias de ese material. Entre el conglomerado de átomos que forman un material cualquiera, no hay nada más que vacío. Desde luego, Demócrito carecía de medios experimentales para comprobar estas aseveraciones. Tampoco los tenían dos de los más prestigiosos filósofos griegos, Aristóteles y Platón, quienes no compartían estas ideas acerca del átomo. Por el contrario, Aristóteles y Platón apoyaban la teoría de Empédocles, que establece 4 elementos básicos: tierra, aire, agua y fuego, como componentes fundamentales de la materia. Eran las distintas combinaciones de estos elementos básicos las que daban lugar a toda la diversidad de materia, y en esta teoría el concepto de átomo no tenía cabida. Postulados del modelo de Demócrito. La manera en que Demócrito concibió su modelo de átomo dista mucho del método científico actual. Una de las corrientes filosóficas de la antigua Grecia, el racionalismo, no vacila en afirmar la existencia de cosas que, aunque no sean observables, son así, obligadas por la fuerza del razonamiento lógico. Es más, los racionalistas griegos desconfiaban de los sentidos, ya que los creían engañosos y en vez de ello confiaban plenamente en la lógica de sus razonamientos. Para el racionalista y radical Demócrito, todo era átomos vacíos. El filósofo creía que incluso el alma estaba constituida de átomos y mucho vacío. Por lo tanto, sus postulados pueden resumirse así. Los átomos son indivisibles, indestructibles, invisibles y eternos. Pueden tener movimiento y chocar entre ellos, pero jamás dividirse. El átomo es la base y la justificación de todo. No hay mayor poder, no hay mayor propósito que el átomo, según Demócrito. El mundo y el universo solo siguen las leyes de los átomos. No hay nada más. El atomismo. La escuela filosófica del atomismo planteaba que la materia por sus constituyentes elementales es eterna e indestructible. Los cambios observados por los sentidos solo son superficiales. En lo fundamental, todo es inmutable y eterno. Entonces, ¿por qué hay frío o caliente, dulce o amargo, duro o blando? La respuesta está en los átomos, pero en cada estado hay diferentes movimientos o configuraciones. El agua es blanda porque sus átomos son sólidos redondeados que ruedan unos sobre otros y no tienen posibilidad de engancharse. En cambio, los átomos del hierro son rugosos, dentados y pueden engancharse y compactarse. Según el atomismo de Demócrito, son las mismas eternas partículas sólidas e indivisibles que debido a sus movimientos pueden chocar entre sí y formar conglomerados o separarse, licuarse y evaporarse. Cambian la forma en apariencia, pero siempre son los mismos e indivisibles átomos. Otros filósofos atomistas de la antigüedad. Posterior a Demócrito, el filósofo Epicuro de Samos también sostuvo la creencia en el átomo en su propia escuela de pensamiento.
En la India, un filósofo y físico llamado Kanada, un sobrenombre que se traduce como devorador de átomos y que se cree vivió hacia el siglo II a.C. o antes, también formuló ideas sobre el átomo. Entre estas habló del concepto de indivisibilidad y eternidad. Igualmente afirmó que el átomo